Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo es la programación web funcional. Una arquitectura web tiene un nodo cliente representado por navegadores o aplicaciones específicas y un nodo servidor que vamos a trabajar un poquito más tarde. El nodo cliente, también llamado User Agent, hace un pedido o request hacia el servidor que lo procesa y devuelve una respuesta. Esta forma de particionar entre nodo cliente y servidor puede ser lógica o bien física, es decir, podemos estar hablando de dos máquinas diferentes. Tanto el pedido como la respuesta viajan a través del protocolo HTTP. Ahora bien, ¿qué es lo que vuelve como respuesta cuando hacemos un pedido? Eso dependerá del formato que el servidor elija. Por ejemplo, tenemos HTML, que es una forma de estructurar un contenido de una página web. Otros formatos que se utilizan para el intercambio de información y se estructuran en forma jerárquica son el XML, cuyo ejemplo vemos aquí, o bien el JSON. Y también tenemos formatos estándares como PDF, imágenes, entre otros. Toda respuesta del servidor contiene al menos dos partes: un encabezado donde hay un código de HTTP que vamos a ver más adelante, y el cuerpo o body con el formato que acabamos de ver. Sobre el protocolo HTTP hay muchas cosas para conocer. No vamos a ahondar demasiado en detalles en este video, que es simplemente introductorio a la programación web funcional. Sí podemos contarte que hay diferentes métodos HTTP para hacer pedidos, como vemos aquí: get, put, post, delete y patch. Y eso implica, por ejemplo, en una tecnología que se llama REST, si el método tiene efecto colateral. En el caso de post, delete, put o patch lo tiene, y en el caso del get son métodos sin efecto colateral. Y los códigos de respuesta del servidor pueden ser 200 o 201, 202, que están asociados a mensajes de éxito, de que todo salió correctamente. Códigos de error 500, en cuyo caso lo que está marcando es un error en la programación, hay algo que salió mal y que tiene que ver con cómo está codificado, con cómo está escrito por el desarrollador o la desarrolladora. Y los códigos de error 400, que se asocian a errores de usuario. Por ejemplo, si yo estoy buscando a la persona 33 y le paso el identificador 33 para el recurso personas, y le paso esa URL, que es la forma de identificar en mi aplicación a las personas, y no existe una persona con ese identificador, voy a recibir un 404, es decir, un not found. Si yo hago una búsqueda y no le paso el identificador, lo que me está seguramente devolviendo el servidor es un código de error 400 o un bad request. Vamos a dejarte más abajo en el video material para que vos investigues por tu cuenta y puedas aprender más sobre este interesante protocolo HTTP. Pero por el momento podemos dejar esos detalles de lado. Nos vamos a concentrar en entender que HTML es un lenguaje que permite definir cómo vamos a estructurar el contenido de nuestra página web o documento también, ¿no? Es decir, define la semántica de cómo queremos mostrar la información, qué información se va a ubicar en qué lugar, y por lo tanto es la que va a hacer que determinada información aparezca más preponderante que otra. No es un lenguaje de programación, tiene una estructura jerárquica, como estamos viendo aquí en este ejemplo, y está basada en tags, atributos y contenido. Por ejemplo, el tag title tiene como contenido example. También aquí tenemos un tag anchor, el A, que tiene un contenido header. Y a su vez el tag anchor tiene un atributo href, de la misma manera que tenemos aquí un tag link que tiene dos atributos, rel y href. Y de esa manera estamos definiendo dónde se van a ubicar espacialmente en nuestra página web cada uno de los elementos. Y si el HTML permite definir la estructura de una página, el CSS o Cascading Style Sheet permite concentrarse en la estética de la misma
y en una serie de aspectos importantes como la paleta de colores, la tipografía, elementos de accesibilidad, las transiciones, entre muchas otras cosas. CSS es un lenguaje de estilos, no de programación. Por lo tanto, llegamos ahora sí a JavaScript o JavaScript, que es el único lenguaje que corre en los navegadores. Y es un lenguaje que tiene varios sabores. Podemos trabajar con la programación imperativa, con elementos de la programación funcional e incluso orientado a objetos. Ahora sí, presentemos a Elm, que es un framework para hacer programación web con una sintaxis muy similar a Haskell, que quizás conozcas, y que tiene además un motor sobre el cual se termina construyendo una página HTML, bueno, en realidad varias, los CSS correspondientes y el código que va a ser traducido de Elm a JavaScript para que pueda ejecutar en un navegador. Entonces no necesito conocer nada de HTML ni CSS porque todo se va a traducir automáticamente. Bueno, no va a ser tan así, pero les prometemos que aquellos que conozcan Haskell se van a sentir bastante familiarizados con lo que van a ver. Conozcamos un poco la sintaxis de Elm, en el cual la definición de los tipos de la función tiene un solo 2 puntos en lugar de los 2 de Haskell. En cuanto al manejo de estructuras, también contamos con un record syntax en el que estamos viendo a partir de este ejemplo, donde definimos un valor John que tiene una estructura con la información del nombre, el apellido y la edad. Para acceder a la información del apellido, escribimos punto, el nombre de la función getter, que en este caso es last, y John. Eso nos devuelve Hobson. Y como ocurre en la programación funcional tradicional, donde definimos valores que por lo general son inmutables, tenemos una función que permite hacer que una persona cumpla años. Eso no modifica el valor de la estructura actual, sino que devuelve una nueva estructura en donde la persona tiene un año más. Y eso se hace de esta manera. Si recordamos cuál es la metáfora de una aplicación funcional, era una calculadora. Bien, entonces, si mi objetivo es mostrar un HTML de una aplicación que da un to-do list, ¿no? Una lista de cosas para hacer, y la lista de cosas para hacer es esta, ¿cuál sería el input de esta función que generaría este HTML? Bien, lo que yo pensaría es que la información más importante está aquí, es decir, la lista de tareas es una lista de strings que es básicamente la que yo después tengo que transformar en un HTML que se muestre de esta manera. Veamos cómo es la estructura semántica de la página principal. Tenemos un título, lo vamos a resolver con un header, en particular con H1, va bien. Luego podemos tener un div, un section, que será el contenedor principal donde van a estar luego cada una de las tareas. Para poder transformar la información de una lista a un conjunto de span, vamos a trabajar con una vieja y querida conocida función map. Bien, basta de PPT, vamos a darle un poquito más de punch a este video. Estoy parado en la página principal de mi aplicación, en este archivo main con extensión Elm, y estoy definiendo aquí la función view, que es la que permite recibir como input un modelo, que después vamos a ver en qué consiste, y devolver una página HTML, porque eso es lo que se llama aplicación funcional, ¿no? Es la metáfora, es la calculadora. Entonces, dado un input, yo voy a devolver un output, que en este caso es HTML. Para que vean qué es lo que produce esto, si ustedes lo ven, si conocen algo de HTML, van a darse cuenta de que estamos definiendo un contenedor principal. Acá tenemos este tag H1 donde dice lista de cosas para hacer. Después tenemos un enter, un BR, y acá estamos recibiendo una lista de definiciones para nuestro CSS y además, bueno, de
los hijos que tiene este container principal. Hablábamos de la estructura jerárquica que tiene una página web. Bien, esa estructura jerárquica hace que el div sea el padre del h1, y el h1 tiene adentro un span que se representa mediante esta función text, que es la que construye un span, que es la que dice lista de cosas para hacer. Vamos a levantar nuestro servidor web de Elm. Lo hacemos mediante este comando Elm Reactor. Vemos que levantó el toque, y eso hace que en el puerto localhost, perdón, el puerto 8000 de nuestra máquina 127.0.0.1, ¿sí?, que es localhost, estamos hosteando nuestra página web. Si en particular vamos a localhost a secas, vamos a llegar aquí a esta página donde vamos a estar viendo el file system, ¿sí?, es decir, todos los archivos que están componiendo esta aplicación. Si en particular vamos a main.elm, vamos a ver aquí la lista de cosas para hacer. ¿Qué pasa si yo cambio acá y escribo lista de todas las cosas para hacer, y esto se autograba porque lo tengo así configurado en mi Visual Studio Code? Bueno, lo que pasa es que tengo que refrescar y vemos aquí que se muestra la información en el HTML. Podemos hacer F12, activamos acá el puntero para poder seleccionar el elemento, y aquí vemos que justamente dentro de nuestro body hay código que nosotros no escribimos. Les juro que yo no lo hice, pero en particular fíjense que aparece nuestro tag h1 y nuestro tag br dentro de un div principal. Es decir, hay una correspondencia entre este div, este h1 y este br. Perfecto, podemos hacer páginas estáticas con Elm, qué fantástico, ¿sí? Ahora vamos a tratar de darle un poquito más de dinamismo a esto que acabamos de ver. Vamos a agregar aquí la posibilidad de tener un container con la lista de tareas, para lo cual lo que vamos a hacer aquí es agregar un div con este estilo. Es cuestión de salto de fe. Ahora créanme, después les cuento de dónde sale este style list. Y después lo que necesitamos hacer es mandarle una lista de los elementos hijos, ¿no?, como estamos haciendo acá. Esa lista de los elementos hijos va a ser la resultante de mapear una lista de tareas y que eso devuelva una lista de elementos HTML. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a invocar a la función map, que está en list, pasándole, ¿sí?, recordemos que map necesita una función. Esa función la vamos a llamar taskView, no existe, la vamos a tener que crear, y le vamos a pasar model.tareas. ¿De dónde sale model.tareas? Bueno, eso lo vamos a tener que ver después. Bien, entonces recapitulemos. Aquellos que conozcan map saben que es una función que recibe, acá está, recibe como segundo parámetro una lista de A, es decir, una lista de tareas, es decir, una lista de strings. Eso va a convertir de A a B, es decir, una lista de strings. Entonces esto es un string y va a convertir a HTML, por lo tanto esto va a devolver una lista de elementos de HTML, ¿sí? Excelente. Entonces taskView recibe, dijimos, un string y devuelve un HTML y MSG, después lo vemos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos escribir taskView de task, es decir, el nombre que recibe este parámetro va a ser para nosotros task porque representa una tarea, eso está bueno. Y en principio podríamos escribir algo como div style row y nada, ¿sí?
¿Qué es este nada? Que por el momento no escriba nada. O podríamos ser un poquito más piolas y pedirle que escriba un texto como hola. Algo tan sencillo como eso. Vamos a ver qué resultados arroja esto en la página web. Muy bien. Si yo refresco con control R, nos aparece ahora hola, hola, hola. Miren qué bien, ¿eh? Es decir, si yo expando aquí el tag body y expando ahora el tag div, vemos que posicionado sobre este container, vemos que hay 3 divs a su vez que nos están saludando. ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente este div es el container padre de cada uno de estos divs que se generan mediante este map, ¿no?, de model.tareas. Es decir, model.tareas suena a que no está vacío, ¿no? Es una lista que no es vacía. Si yo cambio de hola a 1 y nuevamente hago control R, vemos aquí que aparecen 3 unos, ¿no? ¿Por qué serán 3 unos? Bien, podemos hacer control y clic o bien F12. Nos lleva a la definición de qué es lo que contiene la estructura de model, ¿no? Este alias de model tiene una lista de tareas y nueva tarea, que será una herramienta sorpresa que utilizaremos más adelante. Pero en particular hay una función init bastante importante aquí que define esta lista de tareas que podríamos utilizar, porque si ya estamos recibiendo esa lista de tareas, eso significa que en este map estamos pasando 3 tareas, que es dar elm, comer asado y no me acuerdo qué más, y rendir funcional. Nunca me voy a olvidar de comer asado, pero entonces, ¿qué podemos hacer para reemplazar ese 1 hardcodeado por el valor que contiene la información de la tarea? Bueno, eso está en task, ¿sí? Porque lo que estamos pasándole justamente es cada una de las tareas dentro del map. Y lo que tenemos que hacer acá es convertir ese string en un HTML que nos va a permitir que pase esto, ¿sí? Ahora sí estamos recibiendo como modelo una lista de tareas y lo estamos mostrando en este HTML. ¿De dónde salen los estilos? ¿Por qué aparece style list o style row? Bien, si haces F12 o command click o control click, eso te va a llevar a otro archivo que está acá dentro de nuestro proyecto, que está codificado por nosotros, que es básicamente el que permite definir la hoja de estilos con el que le mejoramos un poquito la estética a la aplicación. Es decir, tanto la definición de nuestra página HTML, que recordemos, HTML no es un lenguaje de programación, CSS tampoco es un lenguaje de programación, pero nosotros por medio de las funciones podemos definir una hoja de estilos CSS y también nuestra página web, junto con funciones que reciben un modelo y devuelven un HTML. Repasamos entonces el primer código que acabamos de escribir. El título se resuelve a partir de invocar esta función. Este container se define aquí. Y luego lo que estamos haciendo es trabajando con la función map de list para convertir una lista de tareas en una lista de elementos span dentro de un contenedor. ¿Podemos mostrar una lista de tareas? Podemos. Ahora bien, nuestro nuevo reto consiste en agregar una nueva tarea. Vamos a ver cómo podemos lograr esto. Cuando nosotros creamos la lista de tareas, esa lista de 3 tareas en la función init, por supuesto que es una lista inmutable. No podemos agregar elementos a la estructura. Lo que tenemos que hacer para agregar una nueva tarea es tomar el string que representa la tarea y concatenarla con la lista de tareas existentes. ¿Dónde vamos a hacer eso? A partir de una función update que va a recibir una estructura MSG que vamos a ver a continuación.
Entonces, ¿qué hace esa estructura de MSG? Permite devolver un nuevo modelo de la vista, donde vamos a tener la lista con 4 tareas en lugar de las 3 tareas originales. Y lo que va a pasar es que al cambiar el modelo, la vista se vuelve a dibujar o, como decimos los programadores web funcional, a renderizar. ¿Sí? Este es un chiste, en realidad se le dice renderizar a volver a dibujar una página, ¿sí? En general. Es decir, nosotros actualizamos el modelo generando un modelo nuevo, y cada vez que se genera un modelo nuevo, eso dispara la actualización de la vista inmediatamente. Vamos a verlo en código para que esto se entienda mejor. Bueno, vuelta aquí al Visual Studio Code, y lo que vamos a hacer es trabajar con un elemento input. El input permite ingresar información por el teclado. Le vamos a poner como atributos de estilo default input. Esto no hace falta que les cuente demasiado qué hace, no importa mucho. Vamos a agregarle un placeholder, que eso sí se va a visualizar rápidamente, pero es una ayuda para la persona que va a cargar la información, y que consiste básicamente en un texto que desaparece cuando uno empieza a escribir la información, ¿sí? Vamos a poner descripción de la tarea y eso lo van a visualizar cuando después pasemos a estar en la aplicación. Perfecto, ahí pusimos placeholder, ¿sí? Como uno de los atributos que queremos poner, y podemos dejar esto así, sin hijos. Default, perdón, no es default, es default input, ¿sí? Ahora sí. Actualizamos aquí, entonces, perdón, no era esto, aquí. Y ahora tenemos un input y esto es fantástico, ¿sí? Pero resulta que lo que nosotros escribimos, ¿sí? No hace absolutamente nada. Solamente tenemos un input ahí para quedarnos tranquilos, pero ven que dice descripción de la tarea, pero no hace más nada, no hace absolutamente más nada. Podemos agregarle un botón, ¿sí? Por supuesto, hagámoslo. Vamos a agregar un botón para poder agregar la tarea. Le vamos a dar como estilo primary button, y le vamos a agregar adentro como contenido un texto que diga agregar tarea para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Vamos de nuevo a la aplicación y voilà, acá tenemos un input que nos dice descripción de la tarea y un botón agregar tarea. Entonces, perfecto. Entonces, digamos, por ejemplo, terminar el video y le damos a agregar, y por supuesto esto no hace nada porque nunca le dijimos cuál es el comportamiento que tiene que tener el botón agregar tarea. Vamos a dárselo, ¿sí? Eso se da aquí, ¿sí? En el primer parámetro de button, ¿sí? Además de los estilos, también vamos a definirle qué es lo que tiene que hacer cuando se produzca un evento onClick, ¿no? Ante el evento onClick, lo que vamos a hacer es definir aquí agregar tarea, ¿sí? ¿Y qué va a hacer agregar tarea? Bueno, es parte del MSG, de esta estructura MSG que nosotros vamos a empezar a trabajar acá, ¿no? ¿Qué hace MSG? Justamente es esta estructura que nos va a permitir devolver el nuevo modelo, ¿no? Esa MSG va a recibir un modelo, el modelo actual, por ejemplo, el que tiene la lista con 3 elementos, y va a devolver un nuevo modelo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cambiar esto, porque ahora antes no nos importaba el primer parámetro que era MSG, ahora sí nos interesa MSG. Vamos a recibir como modelo todo un modelo que está representado por, fíjense,
una estructura que tiene la lista de tareas y una nueva tarea, que esto vamos a ver después, que es importante para ir guardando la información de la tarea que estamos creando, ¿no? Pero por ahora no la vamos a utilizar. Entonces, recibimos esta idea de esta MSG y un model, y vamos a devolver el nuevo modelo, ¿no? En principio, lo que vamos a hacer es un case, ¿sí? Sí, créanlo, es un case, todavía no está haciendo un case, ¿sí? Y en el caso de que sea agregar tarea, lo que estamos pidiendo, vamos a devolver como nuevo modelo la lista de tareas, la lista que recibimos. Esa lista de tareas que recibimos está en model, es decir, a model le puedo pedir las tareas y le voy a concatenar, perdón, así se dice, un string hardcodeado como tomar examen. Muy aburrido. Y en nueva tarea lo que vamos a hacer es dejarlo vacío, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un error porque aquí estamos diciendo que el tipo MSG por el momento está definido como nothing, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es decirle que el tipo MSG acepta como constructor tarea, ¿no? O sea, es esta estructura que estamos definiendo aquí donde hay un constructor de MSG que es agregar tarea. Entonces, deconstruimos aquí ese MSG haciendo referencia a que en el caso en que recibamos agregar tarea, lo que vamos a hacer es incorporar a la lista de tareas tomar examen. Bien, acá se nos queja de que, por supuesto, model tareas es una lista de string, tomar examen es un string, ¿sí? Y esto lo hago un poco para mostrar qué interesante y qué descriptivo que es Elm a la hora de mostrar los errores. Es realmente una maravilla. La verdad que estoy sorprendido muy gratamente del tiempo que se han tomado para devolver errores mucho más descriptivos, por supuesto, que los que van a encontrar en Haskell. Por supuesto, ahora sí, concateno dos listas, esto anda mucho mejor, ¿no? Entonces, volvemos a nuestra aplicación y ahora sí puedo escribir terminar el video. Le doy clic a agregar tarea y fíjense que voilà, nuevamente, ¿sí? Estamos pudiendo agregar una nueva lista, perdón, un nuevo elemento a la lista, que es esta lista, esta tarea que acabamos de agregar, ¿no? Tomar examen. Solo que bueno, no me puso la tarea que yo escribí acá, ¿no? Me puso tomar examen porque lo hardcodeé yo, ¿no? Ahora puedo agregar tantas tareas como yo quiero, y cada vez que yo le pido que agregue una tarea, lo que está haciendo es concatenando la lista de tareas actual con ese valor hardcodeado que yo le puse, que es tomar examen. Y eso, fíjense cómo dispara automáticamente la función view, que lo que hace es, por supuesto, mapear la lista de tareas en este task view que definimos acá, que me lo muestra mediante un span, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos falta para que en lugar de agregar un hardcodeadísimo tomar examen, pudiéramos agregar el valor de lo que estamos escribiendo en el input? Bueno, en principio lo que nos faltaría es relacionar lo que estamos escribiendo dentro del input con algo que estuviera dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, fíjense que el modelo tiene, además de la lista de tareas, un string que representa la información de la nueva tarea. Entonces, estaría bárbaro que acá, además de definir los valores del placeholder y atributos de estilo, le pudiéramos asociar un valor. Y el valor lo vamos a poner dentro de la estructura de nuestro model, en particular en nueva tarea.
Eso lo que nos permite aquí es que en lugar de escribir este string, en model nueva tarea tenemos ni más ni menos que la información que nosotros queremos. Por otra parte, fíjense que acá nosotros lo que estamos devolviendo como modelo, además de la nueva lista de tareas, es una nueva tarea que contiene un string vacío. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es vaciando el contenido de nueva tarea. Y esto es súper importante para que vean lo que va a pasar ahora, ¿no? Arrancamos de 0, por lo tanto se ejecuta la función init, tenemos una lista de 3 tareas, escribimos ahora sí terminar el video, hago clic sobre agregar tarea y fíjense que desapareció el valor de la nueva tarea. Pero sin embargo, ¿qué pasó acá? No estoy visualizando el valor, ¿no? Algo pasó acá que hace que dentro del contenido, mientras acá tengo comer asado, rendir funcional, dar elm, acá tengo un string vacío. Vamos a ver qué pudo haber ocurrido acá. Bien, acá tenemos el valor de nuestro model, que es nueva tarea, y sin embargo nueva tarea llega vacío. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando es que yo lo asocio al valor, por eso cuando yo lo piso, esto desaparece, ¿no? O sea, cuando yo le piso el valor de nueva tarea, eso desaparece, pero con eso no alcanza. O sea, hay un enlace, o se llama binding, ¿no?, entre el valor que yo digo en mi modelo y lo que yo estoy mostrando en el input. Eso está marcado por el value, ¿no? Entonces, si yo aquí en el init le pongo terminar el video de una vez, en nuestra función init, cuando yo haga control R, fíjense que eso enlaza o hace el binding entre el valor que yo pongo en nueva tarea y la información que yo estoy mostrando en mi input. Pero si yo le doy agregar tarea, fíjense que, bueno, si en realidad sí va a pasar, pero fíjense que yo borro todo esto, ¿no? Cuando presiono el botón, no es demasiado sorprendente entender que cuando yo estoy borrando o cuando estoy insertando caracteres, eso no produce una modificación de mi modelo. Por lo tanto, lo que tengo en nueva tarea es lo que puse en mi función init. Si yo ahora hago agregar tarea, como le estoy devolviendo en agregar tarea una tarea vacía, eso produce que la segunda tarea que yo estoy insertando quede en blanco, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá es, tenemos que definir, no acá, perdón, sino acá, tenemos que definir un evento onInput que lo que tiene que hacer es generar un nuevo modelo cada vez que el usuario escribe algo, ¿sí? Es tan loco como eso, ¿no? Lo voy a llamar actualizar tarea o actualizar nueva tarea si quieren, ¿no? Le voy a poner eso. Esto lo puedo minimizar a esta altura. Y por supuesto, esto requiere que yo ahora, como constructor adicional, le voy a pasar actualizar tarea. ¿Qué es lo que voy a recibir? Voy a recibir el nuevo valor de lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea, el valor de lo que estoy escribiendo, y lo tengo que asociar a la información que tengo dentro de mi modelo como nueva tarea, ¿sí? Vamos a ponerlo acá un poquito mejor, ¿no? Yo voy a recibir actualizar nueva tarea. Tengo un modelo, pero en el modelo no está la información de la tarea que estoy escribiendo, ¿no? Eso está en un parámetro que estoy recibiendo acá, ¿no? Por eso le pongo string, ¿sí? Eso es lo que va a hacer acá en el onInput, ¿no? Me va a mandar la información que está escrita en el input, ¿sí? Yo tengo esta nueva tarea. ¿Qué debería hacer?
Bueno, en principio no voy a concatenar nada de esto, no es cierto. Las tareas van a quedar iguales, pero a nueva tarea lo que yo tengo que hacer, bueno, justo le puse un mal nombre, tarea actual, le voy a poner el valor que me estén pasando en la nueva tarea. Entonces, cada vez que yo escribo o borro un carácter, eso va a actualizar el modelo y va a nuevamente renderizar la vista. No se va a notar, ¿no? Va a parecer que no pasa nada, pero fíjense ahora cómo yo puedo decir preparar un goulash. Y cuando le doy clic en agregar tarea, ahora sí aparece lo que yo estuve escribiendo. Y eso tiene que ver con que yo escribo una J, ¿sí? Y eso acaba de generar un actualizar nueva tarea y eso disparó el render de la vista nuevamente. Pasamos en limpio cómo funciona una aplicación web funcional. Cuando se produce un evento de usuario, se dispara la actualización del nuevo modelo a partir de esta estructura de constructores de message, y cada vez que yo genero un nuevo modelo, eso dispara redibujar la vista. Y así sucesivamente. Eso es un ida y vuelta constante entre nuevo modelo, nueva vista. La definición del binding del onInput hace que yo vaya escribiendo algo dentro de mi input, eso dispare un update pasando como MSG el actualizar tarea, al cual a su vez vamos a recibir la información que estamos escribiendo dentro de este input. Eso genera un nuevo modelo y eso permite tener actualizada en esta estructura de mi modelo la lista de tareas y el valor que le va a corresponder a la nueva tarea. Muy útil para cuando yo quiero presionar el botón agregar tarea. A su vez, cuando generamos el nuevo modelo, eso dispara la ejecución de la función view y el ciclo vuelve a comenzar. Para agregar una tarea, definimos un binding entre el botón y el evento onClick. Cuando lo presionamos, se dispara ese evento onClick, que a su vez termina, mediante el motor de Elm, llamando a nuestra función de update. En el caso en que cae, que es el de agregar tareas, lo que hacemos es generar un nuevo modelo, que por supuesto lo que hace es concatenar la nueva tarea con el model de tareas existente. Eso genera un cuarto elemento, en este caso vacía el valor de nueva tarea y eso produce el render de nuestra vista, en donde aparecen ahora 4 elementos y acá en la descripción de la tarea no tenemos nada. Lo último que nos falta dentro de este video es, vamos a querer eliminar una tarea, para lo cual vamos a hacerlo sencillo. Cuando presionemos sobre una tarea, eso automáticamente la va a eliminar. Recordemos, en dónde queremos agregar eventos, en el primer parámetro de nuestra función div, ¿no? Aquí lo que tenemos son cuáles son los elementos hijos de este div. Entonces aquí lo que vamos a agregarle es un evento onClick, en cuyo caso vamos a llamar a eliminar tarea, ¿sí? Llamar a, en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a recibir un nuevo constructor, eliminar tarea, que va a recibir la tarea que queremos eliminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, agregar un patrón más, en cuyo caso, bueno, aquí vamos a recibir en el constructor eliminar tarea, cuál es la tarea que queremos eliminar. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Por suerte hay una función muy conveniente que se llama remove,
que tiene como parámetros un elemento, ¿sí? Y la lista de elementos de la cual queremos eliminar este elemento. Entonces eso lo vamos a dejar así, y acá, bueno, nueva tarea va a quedar con vacío, ¿sí? Posiblemente lo vamos a dejar así. Podríamos dejar lo que tiene, ¿no? Si están escribiendo algo, podríamos dejarle eso mismo que está escribiendo, ¿sí? Para no borrarle el contenido, ¿no? Si está escribiendo algo y quiere borrar, no le vamos a borrar el contenido. Perfecto, entonces fíjense lo que hicimos, ¿no? Agregamos en el span, o en realidad en el div que muestra una tarea, la posibilidad de eliminarla incorporando un nuevo evento, que es el de eliminar tarea. Mientras que en el onInput se pasaba automáticamente el texto que iba escribiendo la persona que usa la aplicación, acá necesitamos hacerlo explícitamente porque no tenemos un input. Perfecto, vamos nomás a agregar una nueva tarea y la podemos borrar haciendo clic, ¿no? Haciendo clic aquí o haciendo clic acá. Y nos quedó una bonita aplicación que con poco esfuerzo la hemos podido resolver. Y ahora viene la pregunta incómoda, ¿no? Con esto puedo reemplazar Bitcoin, me puedo llenar de plata. Bueno, respecto a la masividad de Elm, por supuesto, no es tan conocido, pero es conceptualmente muy similar a React, que es un framework web bastante popular. De hecho, aquí vemos que pica en punta en cuanto a usos. Y Elm también tiene su nicho bastante importante de mercado, porque tiene bastante buena performance. Pero lo interesante es los amigos que aprendimos en el camino. Así que te dejamos un poco más de material. Abajo en el video también te los vamos a dejar. Espero que la hayas pasado lindo. Y ahora viene mi despedida oficial. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.